Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Culturismo Sin Límites, una semana más. Yo soy su host Montserrat Naranjo y el día de hoy me complace presentarles un invitadazo. De verdad tiene una gran trayectoria, yo creo que es de los más experimentados y lo mejor aún es que sigue vigente, compitiendo. Se trata de Antonio Díaz, muchos de ustedes ya lo conocen. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer estar aquí. Un honor, un gustazo. Igualmente. Había escuchado de ti mediante muchas bocas, desde que empecé. Y no tenía el placer de conocerte hasta que te vi competir apenas. Mucho gusto, a tus órdenes. Gracias. Oye, empezamos el capítulo con tu frase favorita, ¿va? Y dice, el principio de toda sabiduría es el temor de Dios. ¿Por qué? ¿Y qué significa? Bueno, es algo muy profundo y algo bastante complejo de explicar. Los seres humanos tenemos el error de creer de que somos constructores de nuestro propio destino. En cierto modo sí, pero en gran medida no. Para que tú puedas alcanzar cualquier objetivo, tienes que poner de tu parte, tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero las circunstancias tienen que estar a favor tuyo. Y las circunstancias tú no hay manera que las puedas manejar. Las circunstancias no dependen de ti. Las circunstancias dependen de Dios, ¿me explico? Claro. Entonces, todo eso que no está en tus manos, sí está en manos de Dios. Y lo que no está en tus manos puede determinar en absoluto todo tu entorno, inclusive tu situación económica, tu salud. O sea, si el viento sopla a tu favor, eso no es algo que tú controles, eso es algo que Dios controla. Claro. Entonces, el estar dentro de los planes de Dios, el estar bien con Dios, es primordial para poder tener éxito, pero incluso para poder subsistir. ¿Me Tener explico? paz, ¿no? En tu vida. Exactamente. Entonces tú, si estás dentro de los parámetros de Dios, estás dentro de las normas de Dios, vas a estar bien. Pero si tú te sales de eso, pues vamos a empezar a experimentar problemas porque no estás en simultáneo, no estás en concordia con el que dirige toda la orquesta, ¿me explico? Claro. Que es Dios el que dirige toda la orquesta. Entonces, el temor de Dios en sí no es que vivas atemorizado, sino más bien es que no quieres equivocarte saliéndote de los planes que Él tiene, ¿me explico? Claro. Esta filosofía la adquieres ahorita que tienes 44 años, ¿no? ¿Hubo un punto en tu vida de inflexión en donde no pensabas de esta manera y que se fue enriqueciendo tu manera de pensar? ¿O siempre fuiste como con esta base? No, yo sí llegué a caer en el error de yo sentir que yo era el fregón y que todo el éxito provenía de mi gran esfuerzo y de mi gran talento y de mi gran capacidad. Y pues bueno, ya después de que te tropiezas, te das cuenta de que basta un pequeñito detalle para que todo se te derrumbe y para que te des cuenta qué limitado estás como para poder construir o reconstruir, ¿me explico? Claro. ¿Tienes algún tropiezo en particular donde digas, aquí fue cuando toqué fondo y tuve que empezar a pensar de otra manera? Fíjate que sí, hace algunos años, en 2011, tuve una lesión que pues es una lesión que termina con varias carreras de los culturistas. En mi caso, gracias a Dios, no fue así, pero sí me tuve que retirar por muchos años en lo que me operaron y en lo que me rehabilité, y fue una rehabilitación muy larga y fue pues prácticamente volver a aprender a entrenar de nuevo, ¿no? Entonces, prácticamente cuando yo me lesioné, yo me sentía Juan Camaney, ¿no? Y sentía que... ¿Qué te lesionaste? Me rompí el tendón del supraespinoso y me rompí el tendón del bíceps. Entrenando, pero haz de cuenta que no fue en un momento, sino fue una lesión que se fue generando de manera progresiva. Entonces yo padecía pinzamiento subacromial, es decir, el espacio de debajo del acromion, entre el acromion y el húmero, el espacio está muy reducido, y eso hacía que cuando hacía yo algunos ángulos de abducción, había un machucamiento del tejido que pasa por debajo del acromion. Entonces se iba machucando hasta que se cortó, ¿no? ¿No le prestabas atención a...? Pues ya había yo aprendido a vivir con el dolor y pues en realidad no era algo que me detuviera, ¿no? Yo no le daba yo importancia.
yo creía que eso no me podía pasar a mí, ¿no? Yo me sentía casi como tocado por los dioses. Y nos pasa a muchos, ¿no? Como que de repente sí, ya tienes el ego un poco arriba y dices, pues yo hago ejercicio, soy saludable, soy campeón. Pues, ¿qué la me puede gente pasar? me sigue, o sea, bueno, pues sí, pero al final del día, pues todos terminamos teniendo algunos toques de humildad para aprender a entender precisamente lo que es mi frase, que pues hay cosas que no están en tus manos y tienes que aprender a reconocer lo limitado de tus capacidades. Claro. O sea, hay también otra frase muy famosa que dice de que aprendas a diferenciar lo que está en tus manos de lo que no está en tus manos, ¿no? Entonces, ahí partiendo, o sea, no es solo propio de los cristianos el poder identificar qué cosas no dependen de ti. Y pues ahí aprendes a conocer límites de hasta dónde tú tienes la capacidad de ser proveedor de tu propio éxito y hasta dónde no, y hasta dónde dependes de otros factores externos que no son tuyos. Claro. Oye, y esta lesión se suscitó en 2011. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Yo pude volver a entrenar hasta 2015. Estuviste sin tocar un gimnasio. Pues es que no iba al gimnasio porque estaba prácticamente de todo el lado derecho de arriba inhabilitado, entonces iba de pronto a hacer las pantorrillas y así, pero pues no sentía que tuviera caso entrenar porque iba yo a desequilibrar todo mi desarrollo. Entonces mejor dije, me espero, le pongo toda mi energía, todas mis esperanzas, se las pongo a sanar correctamente de la lesión, y ya que esté bien vuelvo a empezar. Oye, y a nivel mental, el hecho de verte, pues claro que el cuerpo empieza pues a desinflarse, que dijeras, ¿no? Como pues el estímulo ya no está constante y empiezas a perder un poco de masa muscular. A nivel mental no te pegaba mucho. No, estaba yo golpeadísimo, o sea, fue yo creo que la terapia psicológica más dura de toda mi vida, porque, o sea, fue lo peor, o sea, durante los primeros, no sé, 2 años, fue lo peor que pudo haberme pasado. Y durante los siguientes 2 años fue lo mejor que pudo haberme pasado. ¿Por qué? Porque me sumergió en unas circunstancias donde te ves orillado a tener que cambiar de manera de pensar y reinventarte. Y tienes que desaprender todo lo que tú creías que era el método del éxito y volver a generar nuevos conceptos de cómo se alcanza el éxito. Y bueno, en el caso técnico, refiriéndonos al proceso técnico, pues volver a descubrir nuevas maneras de entrenar y nuevas maneras de estimular el músculo, porque evidentemente pues la musculatura interna y la estructura ósea y todo eso ya no estaban igual de aptas para exigirles como antes de la cirugía. Claro. Oye, y esta lesión, bueno, tú eres atleta activo desde 1997, Desde ¿no? 1997, sí. Empezaste obviamente a entrenar como la vieja escuela. El que carga más es el más mamado. Ajá. O el que hace más. Tenía un entrenador que fue de mis primeros entrenadores y que me ponía en la rutina en el gimnasio, y a veces me ponía combinaciones de ejercicios y me hacía que lo repitiera hasta 1 hora continuo, el mismo circuito. Sí, por ejemplo, yo era de muy malas piernas. Entonces, por ejemplo, me ponía a hacer extensiones combinado con desplantes 1 hora. Y si aguantabas, Pues tenías que aguantar. O sea, iba a aguantar porque yo tenía hambre de triunfo. Entonces, la única manera que no lo hiciera, pues es que me cayera desmayado primero. O sea, no había algo que me fuera a detener. Pero, pues, obviamente, o sea, esto no es de ganas, también es de mucha inteligencia. Claro. Y en ocasiones el entusiasmo desmedido es autodestructivo. Entonces, bueno, o sea, estaba yo acostumbrado a entrenar según mi ánimo y según mi hambre, no según mis necesidades fisiológicas. Entonces era yo muy exagerado para entrenar. Pensando que si te cansabas más o te esforzabas más iba a ser Pensando mejor, que si ¿no? hacía más brutalidades, estímulos más dramáticos, iba a alcanzar mejores objetivos. Pero no estaba tan descabellado en ese entonces. Había muy poca información, no sabían realmente biomecánica y todo lo que sabemos ahora, ¿no? O sea, era como Sí prueba había y mucha error. ignorancia, pero déjame decirte algo. Sí se notaba en el cuerpo la diferencia de alguien que entrenaba más duro y que se sacrificaba más al entrenar que alguien que no. O sea, más allá de toda la ciencia y todo, sí tenía más avances el que entrenaba más duro. No el que entrenaba más,
El que entrenaba más duro. Y tú entrenabas más duro también. Pues hacía todo lo que estaba en mis manos. Yo en mi cabecita creía que iba a ser un día Mr. Olympia. Creía que iba a ser pues un supercampeón, ¿no? Porque yo, además de que me tenía en un concepto por encima de la realidad, o sea, me tenía a mí, o sea, yo creía que mi hambre era mi límite. O sea, yo pensaba que mientras yo tuviera hambre y me esforzara iba a poder llegar hasta donde yo quisiera. Y muchos chavos en la actualidad piensan eso, creen de que el cielo es el límite y creen de que si se esfuerzan van a llegar a donde ellos quieran, y desgraciadamente no es cierto. La realidad es que la genética es influye. el límite de a dónde puedes llegar. La genética Y el te dinero. pone el tope. Sí, claro, pero aún tuvieras una cuenta de banco, no te puedes comprar atributos genéticos con los que no naciste, ¿me explico? Claro. O sea, no sé, una niña bikini de cintura ancha, así tenga millones de dólares en el banco, pues no se puede mandar a hacer una nueva de agencia, ¿me explico? Y las cirugías no se ven igual. Claro. Entonces, o sea, la genética determina en sí tu potencial, ¿no? Y entonces, o sea, sí es muy importante, yo creo que en la actualidad, que los preparadores físicos sean honestos con sus clientes. Realistas, ¿no? Hay muchas cosas hay muchas cosas que son un enigma y que no puedes saber hasta dónde llega el chavo hasta que no lo pones en práctica y no ves realmente hasta dónde puede dar. Pero hay otros chavos que se nota ya con las primeras pruebas, ya se nota. Desde las clavículas, ¿no? Que luego las tienen muy angostas. Exactamente. Y el chavito con clavículas dice que quiere ser Superman's Physique, le hace falta un cacho así de clavícula de cada lado. O sea, creo que es importante que los preparadores sean honestos con sus clientes para que los chavos no desperdicien sus vidas o no destruyan sus expectativas persiguiendo algo que no va a ser. Y además a veces también se eximen de vivir, ¿no? O sea, no salen a reuniones familiares, no tienen amigos, no tienen ni novia, porque solo se trata de comer, dormir, descansar y pues al final se les pasa la vida. Están sacrificando cosas muy importantes y muy valiosas a cambio de algo que no va a llegar, ¿no? ¿Te pasó a ti en algún momento el hecho de que solo te dedicaras al culturismo en realidad? Sí, o sea, la verdad yo sí pasé por muchos procesos de aislamiento en el afán de aumentar mi concentración al máximo para poder ganar X o Y objetivo que tenía. Sí, por ejemplo, cuando me estaba yo preparando para ganar el Mr. México, que nunca lo gané, por cierto, el Mr. México absoluto, fueron, ¿qué te gusta? 8 años o 10 años que no hice nada. No hice nada, serio? O sea, nada más todo mi dinero era para entrenar, todo mi dinero era para la dieta, toda mi atención era para la dieta. Las relaciones que yo tenía eran alrededor del espacio que me quedaba, ¿me explico? Para poder, pues, básicamente habían algunas personas que por el interés de aprender o de avanzar ellos se me pegaban en el proceso, pero realmente estaba solo, básicamente. Y no me arrepiento, porque en el momento yo lo deseaba con mucho fervor y pues hice lo que tenía que haber hecho para tratar de conquistar el objetivo que yo tenía. Entonces no me arrepiento. Sí, no te quedas con él. Y si hubiera hecho... No me debo a mí mismo nada. Hice todo lo que tenía que hacer para ser fiel a mis ideales. Pero, o sea, si yo hubiera sabido que al final de la historia ese iba a ser el resultado, me la hubiera llevado diferente. Más tranquilo. Sí, por ejemplo, ya después de que me lesioné, que mi última participación en el Mr. México, donde peleé la final, fue en el 2009. En el 2010 ya no me dejaron competir y después de eso vino la lesión. Entonces, cuando vino la lesión y pasó todo ese proceso, yo empecé a comprender que nunca iba a ser Mr. México absoluto. Entonces, cuando regresé a competir, por supuesto que quería seguir compitiendo, pero ya no me interesaba ser Mr. México absoluto y empecé a ver mi vida diferente, empecé a tener pareja, empecé a tener, empecé a darle oportunidad a ciertas cosas en mi vida que no se las había yo dado antes
porque tenía yo la vista así en el Mister México, ¿me explico? Claro. Y ya, obstinado nada más en una preparación. sí, ¿no? o sea, pues es que lo que pasa es de que estás invirtiendo, ¿no? Entonces, y si inviertes todo, no construyes una vida simultánea. Y pues no hay un objetivo que, bueno, o sea, si alguien está dispuesto a hacerlo, es totalmente válido porque cada quien sabe qué tan importante es el objetivo para sí mismo. Pero corres el riesgo de no construir una vida en simultáneo y de quedarte varado sin nada. Sí, al final, pues, ¿con quién lo compartes, no? Ya que estés en la cima del éxito. Y bueno, y sí, exactamente, y en otras áreas de tu vida, porque el culturismo se va a acabar. Y cuando se acabe el culturismo, ¿qué vas a tener, no? Claro. Oye, y en ese momento, cuando ibas empezando, no había redes sociales, no tenías referentes más que los de las revistas. Había algo de redes, cuando iba empezando en Bueno, en 1997, tus primeras competencias. las redes sociales empezaron así como a verse un poco más ya por 2005, por 2006. Por ahí ya se empezaron a ver algo del hi-fi, pues, de las redes sociales de aquel entonces. Pero en ese momento yo ya estaba peleando el absoluto. Antes de eso, o sea, cuando en mis inicios, cuando principiante, cuando juvenil, cuando novato, cuando eso, no había nada de redes sociales. Y tus inspiraciones, me decías que uno era Flex Wheeler y Kevin LeBron, ¿no? De muchos Kevin LeBron. Sí, ¿Eran era de súper revistas? fan. Era yo súper fan y bueno, en ese entonces sí existían algunos videos, habían algunos blogs de internet, algunos sitios donde podías ver tanto imágenes como videos, pero no había el acceso a la información como lo hay ahora. Pero sí, básicamente, si por ejemplo, no sé, en el año 2000, en 1998, si conocías a Kevin LeBron, era por una revista, no era por ningún otro medio, ¿no? Más que por las revistas. Y sí, veía en todas las revistas a Flex, a Kevin, a Dorian, a todos los de la era de los 90s. Y desde que yo estaba chavito, me acuerdo, por ejemplo, que iba con mi mamá a Sanborns. Y me acuerdo que en ese entonces trabajábamos en una escuela para perros de adiestramiento canino. Órale. Y me acuerdo que salíamos de trabajar noche y nos íbamos todos a cenar a un Vips. Y en lo que se liberaban las mesas para el Vips estaba en las revistas, exactamente. Entonces era estar viendo esas revistas todos los días. Y en ese entonces yo tendría 13, 14 años y veía esos cuerpos y yo decía, es que esto es lo que yo quiero. Y le preguntaba, oye mamá, ¿y cuándo crees que puedo entrar al gimnasio? Ay, no, ahorita no, pues estás muy chiquito y además te vas a quedar chaparro y ahorita no. Y así como que ella pensaba, no inventes, aparte gástate no sé cuánto, no, ahorita no. Entonces, cuando nació mi hermana, que es como 13, 14 años más chica que yo, cuando nació mi hermana, mi mamá pues tuvo una situación de qué hacer conmigo, porque ella estaba ocupadísima con la bebé, ¿no? Claro. Entonces era así como, ¿y ahora qué hago contigo, no? Entonces, vete al gimnasio. Mándame al gimnasio, exactamente. Y ahí empecé. Fue tu oportunidad de oro. Fue mi oportunidad de oro y ya nunca paré. Y es lo que, o sea, es la única motivación que conozco en mi vida que se autorrenueva desde aquel entonces y que puedo sentir la misma pasión que sentí hace 20 y tantos o hace 30 años, todavía lo puedo sentir actualmente. Oye, y en ese entonces con tanta desinformación, o sea, había muy pocos lugares en donde encontrar un buen preparador Claro. o alguien que te dijera qué comer, qué usar, cómo entrenar. ¿Cómo le hacías? Bueno, yo gané mis primeras competencias sin preparador. Prueba y error. Hacía todo mal, pero pues le echaba ganas, ¿no? Entonces, sí leía las revistas y sí las revistas sí te orientaban en gran medida, porque todos estos chavos, los profesionales de la IFBB, comentaban habían dos revistas buenas en aquel entonces, estaban en inglés las dos. Una era Muscle and Fitness y la otra era Flex. Entonces en esas revistas venían varios artículos donde obviamente no decían todo, pero decían bastante información orientada, o sea, sí podías generar cambios, ¿no? Intuitivamente, ¿no? Así de las proteínas. Sí, o sea, sí te decía que sea tanto porcentaje tu proteína, puede venir en estas fuentes, tus carbohidratos, y así tuve mis primeros avances y así gané mis primeras competencias.
¿Y nunca pensaste que tenías que entrenar de alguna manera o alguien se te acercaba? Pues yo probaba las rutinas que estaban ahí en las revistas, ¿no? Hasta que, bueno, conocí a la primera persona que fue mi preparador. Lo conocí en una competencia y realmente no me acerqué con él, sino fue un cliente de él. Un saludo a mi amigo Eduardo Curiel. Él era otro que estaba compitiendo en principiantes así conmigo también. Y yo veía que el chavo traía un nivel que no traían los demás. Y lo traía este preparador. Entonces me hice amigo de él y platicábamos, intercambiábamos información y él me platicaba más o menos lo que le mandaba su preparador hasta que terminé yo siendo cliente de este preparador. Y bueno, pues sí te estoy hablando que era antañísimo, eso era antañísimo. Es el que te digo que me hacía hacer extensiones y desplantes 1 hora seguidos. O sea, Él mismo, un saludo. Déjame decirlo, yo soy Gabriel Vázquez, el Mr. México de la categoría de 75 kilos de 1998. O sea, para ese entonces era una eminencia. Él era Mr. Sí, en sus tiempos pues era quien era, ¿no? Ajá, pero básicamente lo que tomé con él fue un curso de disciplina, o sea, era un curso de formación de carácter, que eso sí ya veo que no hay hoy. O sea, hoy hay métodos mucho más eficaces porque es lo justo, pero no hay, yo ya no veo que los chavos construyan su carácter y su disciplina como en aquel entonces se hacía. Claro, platicábamos en su momento con el Charro, ¿no? Que en ese entonces era rudo todo y que si no querías, pues como te dedicaras a otra cosa, ¿no? Que no fueras mamarracho, decía. Claro, o sea, tenías que pasar un filtro y ese filtro era bien claro y muchas veces el filtro era que te entrenaban más duro de lo normal para probar tu carácter y ver si aguantabas. Y es que en aquel entonces no había los convenios económicos que hay ahora. Hoy en día, por ejemplo, tú vas con un preparador y le pagas y tú al pagarle, él está obligado a darte los conocimientos que se necesitan para que tú avances. Claro. Pero en aquel entonces el conocimiento era muy limitado, entonces era muy valioso. Y los chavos que querían competir no eran ricos, eran chavos y como eran chavos no tenían dinero. Entonces con problemas tenían dinero para poder pagar su dieta, con problemas tenían dinero para poder pagar sus suplementos. Entonces tú como preparador ya sabías que no iba a ser un negocio para ti redituable, ya lo sabías. Entonces si tú le ibas a ayudar al chavo, no era por dinero. Era por amor al arte. Era por amor al arte. Entonces no le vas a estar por amor al arte dedicando tiempo a un baboso que no hace las cosas. Claro. Entonces lo sometías a pruebas severas de temperamento y si tú veías que el chavo sí tenía ganas y sí tenía la pasión para lograrlo, entonces ya le prestabas un poco más de atención. Y si veías que el chavo tenía las características físicas, pero también las características psicológicas para poder cumplir con la preparación, le empezabas a ayudar, pero como dices, por amor al arte. Entonces se generaba un vínculo afectivo. Te adoptaba, era como si en ese punto era como un segundo papá. Como si fuera tu hijo, exactamente, porque él te empezaba a cobijar con su conocimiento y con sus cuidados, al grado que se volvía un interés personal para él que tú pudieras ganar, pero por el afecto que te tenía, no porque le pagaras, porque, o sea, no, el dinero que a él no le convenía. El dinero que había de por medio en aquel entonces era nada, o sea, estabas entrenando chamacos que con problemas les alcanzaba para su pollo diario. Oye, y justamente por esta situación de que no pagabas y había menos oportunidades, que ahora la información no era un poco envidiosa, o sea, de que no te quisieran decir qué hacían, muy los envidiosa. Secretos. En ese entonces era muy envidiosa. Entonces, cada quien se iban formando así como grupitos y los grupitos se volvían muy cerrados y muy leales. Porque de verdad era querer estar bien ahí y de verdad tener sentimientos de lealtad genuinos, porque o sea, no era un interés económico el que te unía con los demás. Era la pasión, ¿no? Era la pasión, pero también era de que, bueno, o sea, si tú me ayudaste, entonces tengo que retribuir y ser agradecido contigo y nos cuidamos las espaldas mutuamente, ¿no? Claro. Oye, y para cubrir tu preparación eras muy joven.
Y para cubrir esto, como dices, no había oportunidad como de hacer un negocio ahí, entrenar gente o así, no era como tan redituable. ¿A qué te dedicabas o cómo sacabas dinero para prepararte? Bueno, yo sí dejé la universidad y entré a trabajar de entrenador. Y bueno, que en 1999 trabajaba en Sport City. Y, antes había trabajado en otros gimnasios más chiquitos. Pero yo sí, o sea, sí, pues me enfoqué en generar dinero para poder pagar lo que verdaderamente me importaba. Porque no me importaba en sí el trabajo. Para mí el trabajo era un medio para poder alcanzar mi objetivo, que era poderme preparar. Y pues bueno, o sea, no puedo negar que gracias a Dios hubo gente en mi camino que se atravesó, que me apoyó siempre, que vieron en mí como la promesa del éxito, y mucha gente durante mis preparaciones me apoyó, sobre todo cuando era juvenil. Y cuando va avanzando y ya empiezan a presentarse las redes sociales y ya tienes que entrar ahí, pues adaptarte, ¿no? Realmente a lo nuevo. ¿Cómo fue este cambio? Es que yo no me he adaptado a lo nuevo todavía. Tengo 4,000 seguidores. O sea, yo no trabajo en mis redes sociales casi. ¿Qué hago con mis redes sociales? Mis clientes que comparten una publicación, le doy compartir a la publicación de mis clientes, y eso es lo que hago. Tengo bien poquitos posts, o sea, subo bien poquitas cosas, porque la verdad es de que las redes sociales, para hacerlas bien hechas, sí es una chamba. O sea, le tienes que dedicar un buen de tiempo y hacerlo bien hecho, ¿no? Claro. Entonces, de repente si pongo uno que otro estado, o de repente pongo una que otra publicación para que sepan que existo, ¿no? Pero la verdad es de que yo veo un fenómeno que es como un mercado, así las redes sociales, es como un mercado, y todos están gritando, yo sé más, no, yo sé más, yo sé más, y se pelean entre ellos a ver quién sabe más, y están diciendo puras tonterías nada más, y nada más es un pleito de egos, y te das cuenta a la hora que conoces a la gente promedio, a la gente, al público en general, que tienen presentes aquí a los que más repiten sus publicaciones, a los que están todo el tiempo publica y publica y publica y publica, son los que les quedan más grabados aquí, porque son los que más repetitivos se les presentan en las redes, pero ni siquiera son los mejores preparadores. Entonces, que tú tengas un preparador, que tú veas en las redes un preparador que tiene muchísimos seguidores, eso no es garantía de que sea buen preparador ni de que sepa. Claro, Entonces, o que sea ético, ¿no? Exactamente. Igual. Entonces yo me quedo pensando, bueno, o sea, me voy a ver como ellos. Entonces, no, mira, gracias a Dios, muy bendecido. La principal manera que tengo de atraer gente es con el testimonio que tienen mis clientes de que hacemos una buena chamba. Mi cliente progresa, está contento con el avance, y va y me trae otros clientes que vienen ya creyendo en mí, puesto que ya vieron los resultados, ¿no? Pero también a nivel personal, o sea, como Antonio persona, sí es importante. Por ejemplo, este espacio es para conocerte, ¿no? Más de lo que siempre vemos en tarima, en tus redes sociales. Como dices, publicas tus competencias, tus alumnos, poco de tu vida, pero siento que personas como tú sí motivan realmente a lo que es el culturismo, ¿sabes? Como Muchas gracias. Lo que hay detrás, el que ya eres una persona madura, el que ya eres un papá de familia, ya estás centrado, ¿sabes? Y no estás solamente pues buscando fama, como suele pasar. Bueno, yo creo que tienes que buscar volverte mejor persona, y de la mano va a venir la fama si es que sí lograste ser mejor persona. Claro. Es una consecuencia, no un objetivo. Pero de que todo el mundo te conoce, todo el mundo te conoce. Oye, y actualmente retomaste después de tu lesión el culturismo y volviste a competir. ¿Empezaste desde cero, ya con un preparador? ¿O cómo? No. Mis preparadores que llegué a tener fueron antes, porque bueno, mira, o sea, yo preparo gente desde antes de haberme lesionado también. Entonces yo continuamente estaba contratando nuevas maneras de aprendizaje para mí y para mis clientes también. Entonces todo el tiempo que estuve lesionado, todo ese tiempo que no competí, estuve trabajando y aprendiendo. Claro, de hecho, capacitándote, ¿no? Sí, capacitándome. De hecho, en ese lapso de tiempo ha sido un lapso en el que más he aprendido, porque estaba yo por iniciar mi preparación con John Romano, y ahí fue cuando me lesioné. Entonces, John Romano estuvo detrás de mí a lo largo de todo el proceso de recuperación, ayudándome a mentalizarme, a pensar correctamente, a mantener hábitos correctos,
para no descomponerme, y me ayudaba también a coachar a mi gente. Aprendí muchísimo. Y pues bueno, o sea, él también es una de las personas que me inculcó a aprender más. Entonces, o sea, el proceso nunca termina, y aunque sí he contratado coaches a lo largo de mi carrera, más que la mayor parte la he hecho yo mismo con la sumatoria de los conocimientos que he obtenido de los demás coaches. Y no es difícil llevarte a ti mismo a nivel de que a lo mejor te exiges más de la cuenta o a lo mejor te consientes, bueno, en tu caso no lo creo, ¿verdad? Pero de que no tengas un ojo clínico externo. Lo que me pasa mucho es que cuando ya estoy muy cerca del evento, ya no estoy objetivo, porque pues todos los fisicoculturistas casi pues padecemos como una dismorfia visual. Entonces yo de repente me empiezo a ver como más chiquito, o como que no me estoy definiendo lo suficiente. Entonces se requiere tomarse el tiempo de observarse a detalle, y tienes que tener el humor para poderlo apreciar y el tiempo para poderte revisar continuamente. Entonces hay veces que no tengo el tiempo ni el ánimo de estarme revisando así, y llega el momento en el que tengo que tomar decisiones, o sea, faltando 15 días, faltando 10 días, tengo que tomar decisiones y me reviso y no estoy bien claro en qué tengo que hacer, porque no tengo bien claro qué tengo enfrente. Claro. Porque las emociones distorsionan lo que estás viendo, y en ocasiones o te sobreestimas o en ocasiones te autodevalúas. Entonces, después de revisarme, pasa 1 o 2 días que estoy como masticando la idea, y entonces ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer, pero es como que te sales de ti, ¿no? Como si fueras un cliente. Ajá, haz de cuenta, me veo a mí como si fuera un cliente, pero en ese momento no determino nada. Dejo pasar el tiempo y como que se me van acomodando las ideas, y ya sé entonces qué hacer. Pero en el momento no, porque en el momento no estoy siendo claramente objetivo. Tengo que dejar como que tengo que poder tener el tiempo de pensar en el tema sin estar emocional. Claro, y nos pasa a todos, ¿no? De que nos vemos antes de competir una foto y ni la subes porque sientes que no te ves bien. Claro. Pasa tu competencia y dices, no inventes, me veía espectacular. ¿Por qué no me vi antes, no? Sí. Oye, y en cuestión de, pues es un deporte de apreciación y de comparación, ¿no? Todo el tiempo. ¿No te pasa que te comparas con otros atletas? Yo creo que a la mayoría, si no es que a todos, nos pasa, ¿no? De, ay, es que me voy a subir con tal persona. Pues a lo mejor ya está la mera hora del evento, pero es que eso no es una estrategia correcta de pensamiento, porque el otro atleta no es un referente. Tú lo que tienes que hacer es mejorar tú. Entonces te tienes que comparar contigo mismo, y tienes que ver que los aspectos que necesitabas cuidar de tu preparación realmente hayan mejorado. En eso es en lo que te tienes que enfocar. Tienes que enfocarte en superar tu versión anterior y haber mejorado los aspectos que tenías que mejorar. Y si sigues mejorando, eventualmente vas a ganar el evento. Pero si te estás comparando con los otros están en otras circunstancias en todos los aspectos. Entonces no es una comparación objetiva, ¿me explico? Probablemente el día del evento sí estás viendo a los que van a competir contigo y dices, ay, mira, este se ve mejor o este se ve peor, pero en ese momento no estás tomando ya ninguna decisión de la competencia, porque el trabajo ya está hecho. Sería verdaderamente peligroso estar haciendo esas comparaciones para tomar decisiones, porque finalmente la decisión la tienes que tomar no en función contra quién compites, sino en función hacia dónde quieres llevar tu cuerpo. Exactamente. Muy bien. Oye, y cuando ya llegas al evento, compites, ¿sientes la misma emoción después de tantos años? Es que es diferente, porque o sea, hay competencias que se vuelven tan largas que no son disfrutables, y que ya estás cumpliendo con el trámite de ir a presentar el trabajo que hiciste para entonces poder tener un resultado. Entonces, cuando estás empezando, pues estás muy motivado y eres muy entusiasta, y
posas y posas y como nunca te habías visto así de bien, estás muy emocionado con que te ves muy bien y te sientes muy, muy contento. Ya cuando es la vez número 50 que te ves parecido o que te ves con esa condición, o sea, ya no es algo en sí que te emocione, sino ya más bien quieres proceder a ver qué resultado vas a tener. Entonces... Y a buscar la perfección, ¿no? O sea... Sí, o sea, lo que quieres es, ¿qué logré? ¿Qué logré? O sea, eso de andarme pavoneando entre la gente y mírenme, y eso ya no. Yo ya lo que quiero es el resultado, quiero ver qué logré, ¿me explico? Y bueno, hay competencias que dependiendo cómo se dan, son muy disfrutables, que la pelea ahí arriba la puedes disfrutar muchísimo, que verdaderamente te estás dando cuenta que prendiste al público y que el público está invadido de pasión y que los extraños que no te conocen te están gritando porque les gustó cómo vienes y ves que estás moviendo al público. Eso es sumamente disfrutable, pero desgraciadamente no pasa en todos los eventos. Entonces, hay veces que vas a cumplir con tu trámite de presentar tu trabajo sin pasar por esa zona tan disfrutable, exacto. Pero eso ya depende mucho de los atletas, ¿no? De su manera de posar, de la actitud que traigan. O sea, porque y de la un población del perfecto. Público también. Sí, también de la población del público, porque, bueno, no sé, por ejemplo, hace como 20 días más o menos, competí en un evento chiquito donde no había ni público. Y entonces, pues, o sea, así como que nada más escuchaba a mi hija y a mi esposa y yo decía, gracias, ¿no? Eso, papá. Sí, exacto. O sea, se alcanzaba a oír claramente que decía papá. Entonces dije, no, pues... no hay pierde ese ya. No, y sí, o sea, obviamente sí te motiva, pero tú sabes que no... O sea, hiciste un proceso para impactar al público. O sea, tú quieres que ellos puedan ver lo que sabes hacer con tu cuerpo. Y hay 3 personas... Y que has vivido la emoción de un Mister México en donde la gente grita, están locos. Sí, se enloquecen. México es México. Me tocó un Mister México donde el público no estaba contento con el resultado y empezaron a aventarle botellas vacías a los jueces y le empezaron a aventar cosas a los jueces. Y a buchear, ¿no? Sí, se puso así durísimo. Entonces estaba yo ya buscando mi ropa para cambiarme atrás y viene un juez y me dice, cállalos. Y digo, pues, ¿cómo quieres que los calle? Y le digo, pues, ¿qué quieres que haga? Me dicen, sal y diles que se callen. Me hizo que saliera a decirles que se callaran. Bueno, cuando yo ya salí, ya se habían callado, porque a la hora que yo salí ya pasaron varios minutos. Pero me hizo salir a decirles que se callaran. Como si fuera tu control, ¿no? O sea, ajá. Oye, ¿tienes alguna, o tienes la cuenta exacta de cuántas veces has competido? Exacta no. No, exacta no, pero yo creo que como unas 150 veces. ¿En serio? Y sí, tanto tiempo y tanto desgaste, porque pues es una disciplina de alto rendimiento. ¿Qué tipo de regulaciones de salud, físicas, mentales tienes que tener para ser un atleta longevo? Tienes que ser instintivo y escuchar a tu cuerpo y saber poner límites cuando ya no puedes. Eso es una parte importante. La manera en la que yo he logrado competir tantas veces, no creas que todas las competencias han sido al 100%. Claro. Ya estaría yo muerto, ¿no? No, es en serio. Lo que he hecho, por ejemplo, es que estableces una competencia como pico, que es donde vas a dar tu mejor forma, y cuando ya te vas acercando a esa mejor forma, ya te vas subiendo a las competencias que te convienen. Y una vez que diste tu forma pico, no sueltas de golpe, sino vas soltando de poco en poco. Entonces todavía te alcanza para presentarte 2 o 3 o 4 veces más, todavía en buena forma, pero ya no con todo el fármaco a tope y con toda la dieta a tope. Exacto. Si ves algo muy importante, vuelves a apretar al 100. Pero no sé, o sea, si haces, no sé, 10 competencias en un año, harás 5 competencias que no estés cerca de tu 100 y de las 10 harás unas 2 al 100. Y no depletarte ni esas cosas, ¿no? Pues a lo mejor depletarte, pero no hacer todo el proceso completo, ¿me explico? O sea, depletarte en sí, que es dejar perder el glucógeno para después generar una sobrecompensación con la carga, es algo que yo suelo hacer, no nada más en precompetencia, sino toda la preparación.
Yo roto carbohidratos y tengo unos días altos, unos días bajos, a veces unos días intermedios, y voy viendo cómo mi cuerpo va reaccionando ante las diferentes cantidades de carbohidratos, y entonces yo ya más o menos voy identificando cómo mi cuerpo viene en ese año. O sea, cómo estoy respondiendo a comer de cierta manera en específico. Entonces, digamos de que ya lo tengo yo experimentado antes de que sea el evento. Ya te conoces. Exactamente, ya tengo bien medidos mis tiempos desde antes de que sea el evento. Entonces, en muchas ocasiones, lo único que haces es aumentar el agua la primera mitad de la semana y bajar el agua ya los días previos al evento, y no mueves la dieta y haces que coincidan tus días altos con los días previos al evento para que te puedas presentar lleno, y se ve muy semejante a que hubieras completado la preparación, pero en realidad no te estás saliendo de tu dieta que venía programada. Ajá. Oye, y a estas alturas, que pues ya llevas añísimos disciplinado y que para ti es un estilo de vida realmente, ya no rompes la dieta, ya no te sales de repente por una pizza o qué sé yo, un helado. Sí, es parte de tu salud mental, y aparte hay una cosa muy importante, o sea, tu microbiota está conformada por los alimentos que estás adaptado a digerir. Si tú nada más comes arroz y pollo, van a haber cambios en tu microbiota que van a permitir que solamente digieras el arroz y el pollo, y cuando te comas otra cosa que no estás adaptado a digerirlo, te va a caer súper mal. Entonces, parte de mantener tu sistema habilitado para poder comer de todo es que eventualmente comas otras cosas. Entonces, es una estrategia de salud también, y una estrategia de salud mental también. Entonces, claro, que con medida, ¿no? es que están planificadas. O sea, por ejemplo, le digo a mi esposa, oye, me dice mi esposa, ¿cuándo vas a poder comer? ¿Puedes comer este fin de semana? No, este fin de semana no, hasta el que viene, o dentro de 2 fines. O sea, bueno, entonces ya vamos por una hamburguesa o vamos a algún lado y podemos comer normal y darnos el tiempo, y hace bien en la cabeza y además forma parte del plan, porque como te menciono, yo soy mucho de rotar mis carbohidratos. Entonces, el tener días en los que disparas las calorías exponencialmente puede ser utilizados positivamente. O sea, mucho tiene que ver con cómo rompes la dieta y con qué la rompes. Si la rompes básicamente con carbohidratos que van a ser almacenados como glucógeno, te van a funcionar como sustrato energético para los siguientes días de entrenamiento, y no hay oportunidad de que lo engordes. No hay manera que lo engordes porque ya tienen un destino, y como vas a seguir entrenando, lo único que vas a hacer es elevar tu nivel de entrenamiento mientras que tienes esa energía disponible. Entonces, tiene que ver con cómo rompes la dieta. Entonces, después de tanta experimentación, aprendes a seleccionar qué comerte, que no te caiga mal en el estómago y que aparte también sea productivo para tu preparación. Y las cantidades, ¿no? Porque pasa mucho, sobre todo con juveniles, principiantes, novatos, que terminan de competir, ahí nos vemos y se comen todo lo que no se comieron en toda la preparación, y ahí es cuando ya hay un daño, ¿no? Hay hasta los no competidores, también mucha clientela recreativa tienen oportunidad de comer otra cosa y se acaban un Oxxo completo, ¿no? No, eso, porque es mi día libre, dicen. Es que el comer libre también es un ejercicio de autodominio y autocontrol. Es muy importante aprender a mandar tú. Que tú mandes, ¿me explico? Que tú digas, ok, le voy a dar una mordida. ¿Y por qué no más? ¿Por qué? Porque quiero aprender a tener el control. Me voy a comer una dona. O sea, quiero yo ser el dueño de mis actos y decir hasta dónde y cuánto, precisamente porque si se suscita la ocasión en que soy presa de la ansiedad, soy un ser humano, soy sensible. Claro. Si yo me vuelvo presa de la ansiedad, quiero tener la fuerza de voluntad para poder combatirla. Y hormonal, ¿no? Porque las hormonas también juegan ahí muchísimo, en contra. Muchísimo. Entonces, ¿cómo vas a soportar un ambiente hormonal donde tu cuerpo te está diciendo come, y tú sabes que si te pasas de la línea te vas a autodestruir? Tienes que poner el orden, lo tienes que establecer a base de fuerza de voluntad. Y si no has practicado la fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad es igual que cualquier otra fuerza, se ejercita. Tengo clientes que son nuevos y me dicen, no, yo soy muy disciplinado. ¿Cómo vas a ser disciplinado si no practicas la disciplina? No, es que yo tengo una fuerza de voluntad enorme. A ver,
La fuerza de voluntad se ejercita. Entonces, para que tú tengas la capacidad de resistirte a un impulso bioquímico, tienes que haber desarrollado la fuerza de poder hacerlo. Ponerlo a prueba, ¿no? Ajá, tienes que entrenarte. Ajá. Oye, ¿y tu familia, tu esposa, tu hija comen pues normal, dieta normal? Pues comen más o menos lo que yo, pero no en cantidades restrictivas. Sí, en la casa siempre se come lo mismo. Mi hija también. A mi hija no le gustan los guisados, no le gustan los dulces. No, pues bueno, algunos dulces, pero no le gusta. O sea, por ejemplo, hoy se sentó conmigo y me tocaban mis claras con 4 yemas. Se comió 2 de las yemas. Tuve que ir a reponerlas. Y luego me tocaba una proteína mezclada, una avena mezclada con proteína. Me quitó como 10 cucharadas. Y ese ya fue su desayuno, ¿no? Porque pues, sí, o sea, para una niña de esa edad es mucho volumen, ¿no? De comida. Y así le gusta comer a ella. ¿Y crees que como papá y dedicándote a esta área de, pues, del fitness, del físico, sí es una educación implícita en tu hija? O sea, una parte es el ejemplo, que eso es positivo, pero sí mucho tiene que ver con orientación. Sí es muy importante porque, o sea, llevar una vida de culturista no significa llevar una vida sana, no es sinónimo. Por el contrario, una vida de culturista es una vida poco sana, porque es estar llevando al cuerpo al extremo, exactamente. Entonces, o sea, yo lo que trato de hablar con ella es muy natural acerca de la comida, o sea, aunque ella está muy chiquita, sí entiende. Te lo juro que sí entiende. Y le digo, es que esto nutre tu cuerpo y te sirve para que tengas energía. Y por ejemplo, le digo, esto está bien que lo comas, pero, o sea, la niña te estoy hablando que en unos segundos se comió 2 yemas porque estaban así como aguaditas. Entonces se metió la yema entera a la boca y se la pasó. Y una segunda y también se la pasó. Y le digo, ya, mi amor, ya, porque, o sea, es algo bueno para tu cuerpo, es algo que te nutre, pero pues tampoco es así como que te comas todas las que te quepan, ¿no? Claro. Entonces, o sea, el ejemplo es una buena parte, pero el ejemplo no es que te vean que comas dieta. El ejemplo es que te vean que llevas un balance, que ellos identifiquen en ti que llevas un balance. Que eres una persona de buen humor, que estás pues activo, no solo quejándote y así, ¿no? Y bueno, o sea... Bueno, como humanos siempre tenemos momentos adversos, claro. Y estas semanas, por ejemplo, que ya estamos más cerca de la condición del evento y todo, sí es natural que me ve quejarme más y evidentemente pues hay más discordia en el hogar porque es humanamente imposible que no lo haya cuando estás tan presionado, tanto en el estrés como en la química, ¿me explico? Claro. Pero, o sea, sí trato de hacerle ver que se tiene que manejar, pues que se tiene que manejar. Sí, o sea, básicamente, yo no quisiera que ella se dedique a esto, ¿eh? O sea, sí me gustaría que adopte ciertos hábitos para su salud y sobre todo para poder explotar el potencial atlético que ella tiene, porque ella tiene un potencial atlético muy grande. Pero yo no quisiera que se dedicara al culturismo o bueno, así a las competencias como tal, no me gustaría porque pues yo no quiero mira, es un ambiente muy sacrificado donde tienes que dar mucho y donde recibes poco. Entonces yo no quiero que ella tenga que experimentar situaciones frustrantes siendo que no tiene la necesidad, ¿me explico? No tiene la necesidad. Yo quiero que ella pueda tener una vida más feliz, ¿me explico? y bueno, o sea, eso va de la mano, o sea, esto que te estoy hablando de que sacrificas mucho, pues va de la mano de tu salud. Las niñas pagan una factura mucho más alta que los niños y lo que las niñas sacrifican es mucho más que lo que sacrifican los niños. Claro. Entonces, lejos de decir que el culturismo es algo que no te hace ser feliz, porque sí te permite ser feliz, es algo donde las mujeres pagan una factura muy alta, ¿me explico? Y vale la pena solo en ciertos casos. Los daños y los trastornos que las mujeres se generan son
en muchas ocasiones permanentes y en muchas ocasiones son una cicatriz que cargar de una época de tu vida que solamente fue una época de tu vida y que te deja marcada permanentemente. Entonces, o sea, yo no sé si a la hora de competir ella nada más lo haga por la experiencia o quiera ser Mister Olimpia o Miss Olimpia, ¿no? O sea, yo no lo sé, pero en la mayoría de los casos las mujeres terminan pagando una factura que no vale lo que están sacrificando. Lo que piden exactamente. Oye, y para finalizar el capítulo, que me encantaría que durara más, ¿me tienes así? Si tuvieras un espejo al pasado y vieras a Antonio de 16 años que iba empezando y que tenía un sueño, ¿qué le dirías? ¿Qué tanto le puedo decir? Porque si con los conocimientos que tengo ahorita sí hubiera ganado el Mister México. Sí, o sea, es que estaba muy arcaico el conocimiento en aquel entonces hacía uno varias tonterías y aún así estaba cerca. Entonces, mira, yo creo que Dios no se equivoca. Entonces yo creo que no cambiaría nada. Nada. O sea, hay muchas cosas que me hubiera gustado que fueran diferentes, pero fueron así por una razón en específico. Y hay algunas razones que ya sé por qué fue así, y hay otras que todavía no pasa el tiempo suficiente como para que yo logre descifrar por qué fue así. Pero Dios no se equivoca. Entonces creo que el tener la ilusión de poder modificar el pasado, yo creo que hace más daño que bien, porque uno tiene que entender que en el momento hizo lo mejor que podía con lo que tenías y te tienes que hacer responsable de lo que generaste. Claro, y tal vez si no hubiera pasado eso no estuvieras en donde estás. O sea, yo trataría de viajar al pasado y modificarlo para terminar más arriba de donde estoy. Pero probablemente estar más arriba de donde estoy generaría otros cambios en otras áreas de mi vida que no serían tan convenientes. Por ejemplo, yo cuando me lesioné era insoportable, era mamila y era engreído, me explico, y era insoportable cuando me lesioné. Digo, hay ciertas cosas en mi esencia que nunca cambiaron, pero muchas cosas cambiaron porque me llevé mi tratamiento de humildad. Si yo viajara al pasado y modificara las cosas para no lesionarme y ganar el Mister México, pues probablemente no me hubiera lesionado y probablemente hubiera ganado, pero probablemente no hubiera pasado por el tratamiento de humildad por el que pasé y probablemente sería más insoportable de lo que soy o bueno, de lo que era en aquel entonces, porque pues si todavía le añades más triunfo, todavía inflas más el globo, ¿no? Claro. Entonces, probablemente hubiera sido más insoportable de lo que fui o probablemente ya ni estaría aquí. Puede ser. Y es algo muy certero. Oye, hicimos una cajita de preguntas y casi todo tu público preguntaba lo mismo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo vas a competir? ¿Hasta cuándo te hemos de soportar, no? ¿Hasta cuándo te hemos de soportar? Mira, yo voy a ahorita terminar esta temporada en la que estoy con toda la fe de poder obtener el mejor de los resultados. Y después, por circunstancias de vida, pues me voy a tener que hacer varios cambios y voy a tener que entrar en un descanso largo. La verdad, no sé qué tan redituable me sea ya después regresar. Sí sé que también la gente ya como que se cansa de ver siempre lo mismo. Pero bueno, al fin y al cabo hago esto por mí, no por los demás. Entonces, pues mientras que... Con todo respeto, mientras que yo todavía sienta en mi corazón el deseo de hacerlo, lo voy a hacer aunque no les guste verme. ¿O sí? O sea, mucha gente también le gusta ver. Pues hay gente que sé que son benefactores míos y que les gusta y ellos saben quiénes son y pues ellos saben que cada triunfo lo comparto con ellos porque o sea, esto no es un deporte solo, esto no eres tú solo, requieres el apoyo de muchas personas, requieres que muchas personas estén contigo para completar diferentes procesos y desde
por ejemplo, tengo un amigo que tiene su gimnasio, mi amigo Álvaro, y me abre para entrenar en la madrugada 2 días de la semana, que salgo de trabajar ya después de las 12 de la noche y que en el día no puedo entrenar, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, él se incomoda, me da las llaves de su negocio y me da la oportunidad de yo poder ir a hacer algo que si él no me lo facilitara, no podría hacerlo, ¿me explico? Claro. No podría hacerlo. Y además de que el equipo está increíble y además de que son las máquinas, o sea, como yo estoy lesionado, no puedo hacer en cualquier equipo, sino que tengo que tener como los ángulos bien escogidos, ¿no? Entonces, además de que, o sea, aparte de que las máquinas se prestan a mis necesidades, o sea, hace posible que yo tenga la manera de sacar adelante ciertos entrenamientos que no los podría sacar si no fuera porque él me está ayudando. Así también, por ejemplo, mi amigo Plowes, que es mi socio también, tenemos una tienda de suplementos que es donde doy consultas. Él también ha sido mi respaldo en muchas ocasiones y en muchas ocasiones me ha ayudado para poder completar procesos que en ese momento yo ya no puedo, ¿no? Y oye, es que ya me atoré y me faltan 15 días, ¿qué necesitas? Te echamos la mano. Entonces, o sea, toda la gente que está detrás de mí, es mi esposa, mi mamá, la gente, mi amigo Roberto Leone, mi amigo Rodrigo, que es gente que han estado ahí para poder hacer posible lo que yo por mí mismo no podría hacerlo todo. Claro, es un deporte en donde te subes tú solo, pero pues trabajas Sí, en equipo. Exactamente. Oye, pues muchísimas gracias, es un honor para nosotros tenerte aquí. Yo sé que estás cansado y es un poco tarde, pero muchas gracias No, pero por muy estar contentos aquí. de estar aquí, de haber participado. Me encanta, me encantó. Muchas gracias. ¿Algo que quieras decir? ¿En dónde das tus consultas? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, o sea, después es más fácil que les mande mi ubicación si me buscan en las redes sociales, pero bueno, estoy en la calle de José Martí en Tacubaya. En Tacubaya es José Martí con Revolución, se llama Firebird Supplements. De todos modos, o sea, te pueden buscar en tu perfil. Sí, es más fácil para poderles mandar la ubicación o los datos así ya más a precisión. Ya, aquí los ponemos, tus redes sociales, y pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por estar aquí una semana más. Muchas gracias a Jack Donovan por patrocinar este podcast. Y bueno, yo soy su host Montserrat Naranjo y nos vemos la próxima semana.